Hola, hola, estoy aquí de nuevo. Vale, hoy os voy a hablar de la función inversa. Este es un concepto realmente importante, la función inversa. Vamos a pensar en una función, en modo correspondencias, una función que va, nosotros tenemos los jugadores de un equipo de baloncesto, por ejemplo, ¿no? Que se llaman, yo qué sé, Ángel, Juan, Manuel, David, no qué sé, pues Eva y Laura, por ejemplo. Y estos jugadores pues tienen su número asociado. Su número asociado, es decir, el 2, el 7, el 8, el 9, el 10, el 4, por ejemplo. ¿Vale? Entonces está perfectamente asociado de manera, pues, por ejemplo, que Ángel tiene el 7, José tiene el 2, Manuel tiene el 9, David tiene el 8, Eva tiene el 10 y Laura tiene el 4. ¿Vale? Bien, fijaos que esto es una función inyectiva. Una función inyectiva. Recordad que es inyectiva porque números distintos de aquí se van a corresponder con jugadores distintos, evidentemente. Entonces, siempre que nosotros tengamos una función inyectiva, imaginaos que esta es la función f, podemos hablar de lo que se llama la función inversa, que se va a representar como f-1. ¿Y qué es la función inversa? Pues la función inversa sería la que cada número la asocia a su jugador. ¿De acuerdo? Es decir, tengo dos funciones. Primero la f, que es cada jugador tiene su número, y luego la f-1, que es cada número con su jugador. Si yo combino las dos, es decir, si yo primero hago jugador-número y luego hago número-jugador, fijaos que no he hecho nada, me vuelvo a quedar con el jugador. O al revés, si yo empiezo con el número y hago número-jugador y luego jugador-número, tampoco he hecho nada, me vuelvo a quedar con el mismo número. ¿Vale? Pues eso es la definición de función inversa. Esa es la definición de función inversa. ¿Qué es una función inversa? En general, pues una función inversa es una función f inyectiva. Ojo, tiene que ser inyectiva, si no, no tiene sentido. Es una función inyectiva de tal manera que cuando yo la compongo por un lado con f-1 y luego la compongo por el otro lado con f-1, esto me da la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es la función que no cambia nada. La identidad es la función que a cada x le aplica x. Es la función 1, la que no hace nada. ¿De acuerdo? Esto es la función inversa. La función inversa es aquella que al componerla por un lado y por el otro con la función, me da la identidad. Es decir, me devuelve el mismo valor con el que he comenzado. Si yo empiezo con el 2, pues me va a devolver el 2. Si yo empiezo con el 9, me va a devolver el 9. Si no le hace nada, se queda como está. Es la misma idea que con los números racionales. Es decir, ¿cuál es el inverso de 2 tercios? El inverso de 2 tercios, además también se escribe así, 2 tercios a la menos 1. El inverso de 2 tercios es 3 medios. ¿Por qué? Porque cuando vosotros multiplicáis 2 tercios por 3 medios, fijaos que me quedaría 6 sextos, que es 1. Sería la unidad. ¿Vale? Pues esto es exactamente igual. La función inversa es aquella función inyectiva, ojo, es importante que tiene que ser inyectiva, de manera que cuando yo la compongo por un lado y por el otro, f-1 o bien f-1 por f, me queda la identidad, es decir, no me hace nada. Cada x me devuelve la x otra vez. Gráficamente, lo que está ocurriendo es esto de aquí. Es decir, gráficamente nosotros tenemos esta recta de aquí, que es la identidad. Fijaos que es la recta igual a x, porque es la 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Y lo que estamos diciendo, las funciones inversas son aquellas que son simétricas con respecto a este eje. Fijaos, aquí sería la función que he pintado en rojo. Esa sería la función. Y la inversa sería esta de aquí. Esta de aquí, que sería aquí, porque es simétrica, totalmente simétrica, fijaos con respecto a este eje. Esta es la idea gráfica de funciones inversas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo se calcula la función inversa? Bueno, esto es un proceso cuando se puede calcular, y no siempre se puede calcular. Bien, por ejemplo, vamos a partir de la función siguiente, la función f de x igual a x al cubo más 3. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, debe ser inyectiva. Bueno, ¿cómo sé yo que es una función inyectiva? Bueno, quizás se escape un poco de lo que sería el curso, pero que es inyectiva es que si yo tengo dos elementos, f de x1, si me coinciden dos imágenes, ¿no? Eso es que vienen del mismo punto. Entonces, fijaos que si me coinciden dos imágenes, es decir, si el x1 sería x1 al cubo más 3, el otro sería x2 al cubo más 3, fijaos que la única posibilidad es que x1 al cubo sea igual a x2 al cubo, es decir, que x1 sea igual a x2.
¿vale? Es decir que entonces, x1 es igual a x2. Entonces, es decir que si coinciden sus imágenes, tienen que coincidir los puntos. En este caso coincide, ¿vale? Es una función inyectiva. Bien, una vez que sea la función inyectiva, la manera práctica de calcular la función inversa es muy sencilla. Es que nosotros ponemos que y es igual a x al cuadrado, a x al cubo más 3. Pues ahora intento despejar la x de ahí, ¿vale? Lo que es la función. Muchas veces a la f le llamamos y por la comodidad del xy, ¿no? Entonces, si despejáis, fijaos que me queda y menos 3 es igual a x cubo, por lo tanto, x es la raíz cúbica de y menos 3. ¿Vale? Fijaos que esta sería la función inversa. Entonces, la función f menos 1 de x sería la raíz cúbica de x menos 3. Acostumbrados a cómo la tenemos, aquí sería, digamos que si yo quiero calcular, despejo la y si quiero calcular la función directa tengo la y despejada, si quiero calcular la función inversa tengo que despejar la x. Es la idea, ¿no? Entonces esta sería la función inversa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a poneros otro ejemplillo para que lo veáis bien y además para comprobar que son inversas, ¿no? Esto no es muy complicado y es muy importante. Esto es un concepto muy importante, el concepto de función inversa. Bien, vamos a coger ahora la función que sea f de x igual a 3x menos 5. Vamos a calcular la función inversa y comprobar que efectivamente es inversa. Vale, esto es una función inyectiva y intentamos calcular. Bien, entonces, para calcular la inversa, lo que hacíamos antes, nosotros le ponemos y ahora despejamos de aquí. Despejamos la x. Y más 5 es igual a 3x. Con lo cual, la x que me queda que es y más 5 partido por 3. ¿Vale? Con lo cual, la función inversa que a mí me ha dado sería la función x más 5 partido de 3. ¿Vale? Aquí queda en función de la y porque la he despejado. Si le quiero poner la x, pues simplemente es cambiar la y por la x. Entonces tengo que esta es la función f y que esta es la función f menos 1. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comprobar si efectivamente son inversas. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Las dos composiciones. F compuesto con f a la menos 1 de x. Es decir, tengo que hacer f de f a la menos 1, que es x más 5 partido por 3. ¿Vale? ¿Qué hace f? Pues f lo que hace es 3 lo multiplica por x más 5 dividido por 3 y después le resta 5. ¿De acuerdo? Entonces fijaos que 3, 3, es decir, multiplicas por 3 divides por 3, no estás haciendo nada, me queda x más 5 menos 5, efectivamente es igual a x. Es decir, empiezo en x y termino en x. Eso por un lado. La composición por el otro lado sería f menos 1 compuesto con f en x. Es decir, f menos 1 de f de x. ¿Vale? Entonces será f menos 1. Primero le aplico la f, que es 3x menos 5. ¿Sí? Y ahora le aplico la f menos 1, que era esta de aquí. Es decir, en lugar de x pongo 3x menos 5, le tengo que sumar 5 y lo tengo que dividir entre 3. Fijaos, menos 5 más 5, 3, 3, me da x. Parto de x y llevo a x. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo en cuanto a la función inversa. ¿Vale? Muy bien, hasta otra cosa.